Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y es una alegría estar nuevamente una tarde de jueves en Santiago, muy fría por lo demás, pero agradecidos al Señor por esta instancia que nos da de poder capacitarnos en la enseñanza bíblica. Antes de comenzar, por favor, yo le quiero invitar que podamos dedicar este tiempo juntos al Señor en oración. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprovechar esta instancia una vez más para poder aprender de tu palabra, para poder nutrirnos y, Señor, para que tu Santo Espíritu haga de cada uno de nosotros esa obra tan especial que tiene preparada. Señor, te ruego que este estudio sea de bendición para mis hermanos. Te ruego que todo lo que hoy podamos compartir edifique sus vidas para que podamos aplicarla, Señor, en este tema tan interesante que es poder interpretar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Leo Melo, uno de los pastores del Templo Central, y me corresponde continuar con este interesante estudio de una introducción a la interpretación bíblica, o en teología se conoce también con el nombre de hermenéutica. Y es muy importante poder conocer estos aspectos. Como ya hemos visto las semanas anteriores, nos dan un atisbo de los distintos elementos que debemos considerar para que la palabra del Señor, la Biblia, podamos interpretarla de la manera más fidedigna, de la manera correcta. Y hoy, en esta cuarta clase, vamos a continuar con este estudio de principios de interpretación bíblica. Muy bien, vamos a presentar lo que hoy día vamos a analizar, vamos a ver. El contenido de esta clase, la número 4, considera tres aspectos. El primero es el método gramático histórico, un análisis lingüístico del texto y el contexto y sus pasajes paralelos. Son tres elementos que a medida que los vayamos desarrollando, usted se va a dar cuenta que hay ideas, hay conceptos que manejamos y que están insertos dentro de esta clase, de estas herramientas que nos permiten interpretar correctamente el texto bíblico. Vamos a comenzar entonces por el método gramático histórico. A diferencia de los otros métodos que hemos visto hasta ahora, se recuerda lo que expuso el pastor Paul, el pastor Joel, de interpretación por alegorías, una interpretación liberal que pretende eliminar toda evidencia o todo rasgo divino del Señor Jesús. Este método es el que nosotros, como asamblea y el mundo evangélico en su mayoría, abraza como uno de los más representativos a la hora de estudiar la palabra del Señor. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo aplicamos? ¿A qué se diferencia de los otros métodos? ¿Y por qué este método lo hace por excelencia los más adecuados a la hora de interpretar la Biblia? Es lo que en esta tarde pretendo avanzar y dar a conocer. Es el método que tiene supremacía sobre los demás, es decir, que tiene una prioridad en cuanto a orden de comparación. Si tuviésemos que definirlo cuál es mejor o cuál es más útil al momento de interpretar un texto, este método es el que tenemos que desarrollar. El peligro, por ejemplo, de utilizar el método alegórico es que nos va a llevar a interpretaciones tan distintas y distantes de lo que el autor quiso decir en el texto. Y por lo general, interpretar un texto en forma alegórica va a llevar a una interpretación según el expositor o el pastor o el que lo enseñe quiere transmitir.
de un pasaje se pueden sacar muchas ideas. Y uno de los principios teológicos de la hermenéutica es que cada pasaje tiene al menos solo una interpretación. Es decir, el autor quiso decir algo, fue muy intencional y tiene una correcta y una sola interpretación. Nuestro deber como estudiantes de la palabra, nuestro deber como hijos del Señor es poder precisamente interpretar correctamente, extraer correctamente la enseñanza bíblica. Y este método es el que tiene una prioridad por sobre los demás. Nos va a proveer de muchos elementos que van a estar a nuestra disposición para que en lo particular cada uno de nosotros pueda desarrollar este hermoso ejercicio de interpretar un texto. Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. ¿Qué es lo que es exégesis? Es el ejercicio o la práctica de extraer del texto aquello que realmente quiere decir. Y es un trabajo, es una investigación. Y este método nos otorga precisamente las herramientas para hacer de este trabajo útil, práctico, con cierto grado de complejidad, pero que llevado a un orden de cómo estudiarnos va a permitir ser ejecutado sin ningún problema. Esto está pensado para hermanos que aman la palabra del Señor. Está pensado para aquellos que suelen predicar, que suelen compartir con otros, que suelen dar devocionales. Está pensado en aquellos que quieren seguir creciendo en su caminar con el Señor. Y es por eso que estamos tan interesados en poder transmitir estas herramientas que son tan útiles para que en este tiempo esta palabra del Señor, la Biblia, podamos sacarle el jugo, podamos aprovecharla, podamos disfrutarla con lo que realmente quiere decir. Yo no sé si usted ha escuchado devocionales o predicaciones y toman un texto y puede sonar muy bonito, pero tiene una interpretación tan lejana a lo que realmente el autor quiso decir. Claro, hay un peligro de tomar cual horóscopo determinado versículo y aplicarlo según yo quiero interpretarlo para mi vida. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, y nuestra labor es conocerla para poder amarla y para poder vivirla con el significado e interpretación correcta. Dicho de otra manera, es para que tengamos una exégesis bastante objetiva, una forma de extraer esa interpretación con los parámetros teológicos, parámetros que están a nuestra disposición para hacer de esto una verdadera enseñanza, aprendizaje que traiga provecho para cada uno de nosotros. Terry señala que este método se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes. Miren qué interesante, porque recae la responsabilidad en nosotros en aplicar correctamente este método de investigación. Y tiene un principio fundamental, y este es conseguir de las escrituras el significado preciso que los escritores quisieron dar. Y para ello se utiliza el contexto histórico. Miren qué interesante. Es tarea del intérprete determinar con la mayor precisión posible lo que el autor o agiógrafo quiso decir. Es decir, es nuestra responsabilidad determinar qué quiso decir el autor al momento de registrar lo que el Señor, por medio del Santo Espíritu, le dio para transcribir. Es nuestra responsabilidad atribuir a un pasaje significados acordes con la comprensión previa o los prejuicios del intérprete, pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar, sino es violar el texto. Y eso es terrible. Así como la exégesis
es el ejercicio de extraer del texto la correcta interpretación, también está la eisegesis, que es el ejercicio de añadir al texto lo que no dice. Y de eso tenemos mucho en estos días. Cuando vemos famosos predicadores que, por ejemplo, para llegar a multitudes, toman un pasaje y lo interpretan a su manera con el fin de lograr un objetivo que cautive a las multitudes. Es muy valioso no solo conocer, sino que atreverse a nadar en esta profundidad que nos permite el Señor disfrutar hoy día. Sí, en la medida que desarrollemos este estudio, usted va a comprender y va a entender junto a mí qué maravilla es que estudiar la palabra, y se nos da una guía, se nos enseña cómo hacerlo y qué elementos debemos considerar para que ese ejercicio, aleluya, para que este ejercicio pueda hacer de nosotros hombres y mujeres que estudian la palabra y pueden extraer los principios correctos, lo que el autor verdaderamente quiso decir, lo que la palabra del Señor quiere transmitir a nuestras vidas. Y para ello, este método gramático histórico es el que tiene supremacía por los demás. Este método, utilizado en la Escuela de Interpretación de Antioquía en el siglo IV, miren, fue revitalizado por los reformadores del siglo XVI. Increíble. Más de 1200 años de diferencia en relación al tiempo y a la forma en que se utilizó, pero en el periodo de la Reforma este método fue fundamental para producir los cambios que todos nosotros conocemos. Tanto Lutero como Calvino insistieron en que la función del intérprete, es decir, del predicador o del que estudia la palabra, es exponer el texto en su sentido literal, a menos que la naturaleza de su contenido obligue a una interpretación figurada. Sí. Lutero escribió solo el sentido simple, propio, original. El sentido en que está escrito hace buenos teólogos. El Espíritu Santo es el escritor y orador más sencillo que hay en el cielo y tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden tener más que un sentido simple y singular, el sentido de lo escrito o hablado. No es complejo, no es difícil, no hay que darse muchas vueltas, porque la palabra del Señor nos quiere hablar y cada pasaje tiene un propósito y nuestra responsabilidad es descubrirlo. Y para ello vamos a considerar algunas herramientas que están a nuestra disposición. Calvino señaló: el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural, es decir, lo que quiere decir. Mantengamos esto en forma decidida. Es una audacia rayana en el sacrilegio usar las escrituras a nuestro antojo y jugar con ellas como si fuesen una pelota de tenis. Tal como muchos antes han dicho, la primera labor de un intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. En el siglo XVI, en pleno periodo de reforma, una reforma que transformó y sacudió los cimientos de la Iglesia católica en ese entonces, y precisamente permitió que la palabra del Señor pudiese llegar en su idioma a todas las personas, y no solamente a aquellos selectos que podían leerla en latín, sino que al idioma propio, generó un despertar en cuanto a la palabra. Ese despertar es parte de las tesis de Lutero, las 95 tesis, que abole, a modo de ejemplo, las indulgencias como una acción para acceder a la salvación, porque no tiene sustento bíblico, o porque la interpretación que otros han dado de esa acción es antojadiza y no tiene
respaldo doctrinal. Es por eso que es tan importante conocer cuál es la correcta interpretación de un texto, porque nos va a permitir guiarnos por la palabra, nos va a permitir hacer de nuestra conducta ética y moral algo que vaya acorde con la que la palabra del Señor nos enseña. Y para ello tenemos que conocer, interpretar correctamente. Lutero y Calvino se esforzaron por combatir los excesos y errores del método alegórico, muy peligroso. Y aunque no alcanzaron a elaborar formalmente un sistema de interpretación gramático, este gramático histórico, consolidaron las bases con las que este método a la larga sería establecido de una manera robusta. Miren, y el estudio o método gramático histórico considera el análisis de estos elementos. Vemos acá que este estudio gramático histórico debe considerar necesariamente un análisis lingüístico, que eso conlleva a ver las palabras que se utilizaron, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, lenguaje figurado. Y también, como su nombre lo dice, el fondo histórico. Es decir, en la época, la cultura, los factores que incidieron para que determinados autores escribiesen. No es lo mismo considerar, por ejemplo, una carta escrita desde la cárcel, pensando en Pablo, versus lo que hace Lucas cuando se refiere a la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Por eso estos dos marcos, el análisis lingüístico o gramatical, contrastado con el fondo histórico en que fue escrito el pasaje, hacen de este método el más completo. Pero antes de hablar de la gramática o de la historia como elementos propios de este método, vamos a adentrarnos y hablar un poquito acerca de las lenguas de la Biblia y la autenticidad del texto. Esto es la base. Esto es la base para comenzar a adentrarnos un poquito en lo que es lo gramatical y lo histórico. Las lenguas de la Biblia. Sabemos que al menos hay dos lenguas muy potentes y presentes en toda la Biblia. Sabemos que en el Antiguo Testamento se utilizó el hebreo y se utilizó en casi todo el Antiguo Testamento. Esta lengua, la lengua hebrea, pertenece al grupo de las lenguas semitas, las lenguas cananeas. Se distingue por su plasticidad. Es una forma de escribir que genera un pensamiento muy concreto, muy particular, muy definido. Y los textos se leen de derecha a izquierda y desde el final hasta el principio. Es como leer al revés. Uno pesca la Biblia, la toma y se va a lo último y ese sería el comienzo y comienza de la última palabra hacia atrás, de derecha a izquierda. Así se escribió el Antiguo Testamento en su mayoría, porque hay pasajes del Antiguo Testamento que están escritos en arameo, particularmente cuando el pueblo del Señor estuvo en cautiverio. Esdras, por ejemplo, contiene ciertos pasajes en arameo, Jeremías también los posee y Daniel tienen este lenguaje. Y el griego se utilizó para escribir todo el Nuevo Testamento. No es el griego clásico, sino que se utilizó el koiné o el dialecto común, esa forma de hablar que impregnaba toda la esencia del pueblo. Es muy interesante porque este lenguaje, este idioma, permite que el Evangelio comience a fluir porque era la lengua conocida en toda la región. Es una riqueza literaria que posee y es tan cercana, está tan al alcance de toda persona que el Evangelio no tuvo otro escenario más ideal que contar como uno de los factores con el griego como un lenguaje que hacía posible que las buenas nuevas de salvación fuesen conocidas por la mayor cantidad de personas. Esta lengua es una lengua viva, vigorosa, que transmite el sabor de la vida diaria, cotidiana. Su estilo es claro, realista
y facilita la identificación del oyente. A diferencia del hebreo, posee un alcance muy abstracto y varias palabras tienen una transliteración con el español, y de hecho nosotros las ocupamos sin saber que tienen un origen griego, como por ejemplo aracnofobia, claro, que es fobia, es el miedo, es el terror, y la palabra aracnia, que araña, es el miedo a las arañas. Sí, son palabras griegas que las hemos abrazado en nuestra lengua y las utilizamos. Hay muchos otros ejemplos, pero saben, el griego posee una riqueza literaria, una riqueza gramatical que permite conocer con mayor profundidad el texto bíblico. Cada vez que alguien, algún pastor, algún hermano, o si usted ve algún estudio bíblico y el pastor o el exponente se refiere y la palabra original en el griego significa esto, no lo hace para presumir. No lo hacemos para presumir o saber hoy que sabemos griego, sino que nos permite profundizar muchísimo el texto, la palabra, que le da una intención distinta si nosotros vemos la raíz. Por ejemplo, en el griego, una palabra con una tilde puede significar una conjugación verbal distinta. Y las conjugaciones verbales en el griego son muy importantes porque denotan la actitud que el individuo tiene respecto a la acción, si es recibida o si él la provoca. En el griego no hay 3 tiempos verbales como en el español, presente, pasado, futuro. Hay 4. Está el verbo aoristo, que es una forma verbal bien especial, que considera la acción pasada con un impacto tremendo en el presente y también con una implicancia maravillosa en el futuro. Y cada vez que se utiliza esta expresión, por lo general, se refiere a la obra salvífica del Señor en la cruz. Él nos salvó. Es un hecho pasado que lo disfrutamos en el presente, pero que también se proyecta con la eternidad. Entonces el griego, queridos hermanos, nos permite disfrutar de una profundidad, de una maravillosa oportunidad de conocer el texto bíblico en su real magnitud. El hebreo pone un énfasis en otros tópicos, como por ejemplo en la expresión, en la alabanza, en toda la gloria y reconocimiento que el Señor tiene. El hebreo no tiene vocales, es compuesto por consonantes, y los copistas, para diferenciar una palabra de otra, ponían algunos signos entre medio de cada letra, y eso hacía que tuviese una interpretación distinta y especial. Conozcamos un poco, hoy día tenemos todas las herramientas para conocer las palabras en su idioma original, qué es lo que significa y qué es lo que quiso decir el autor. Ganamos mucho en hacer este tipo de ejercicios. Yo le invito que a medida que desarrollemos este estudio, que el próximo estudio del jueves que viene, si el Señor así lo permite, podamos hacer un verdadero provecho de esta enseñanza para aplicarla, porque en el mes de julio tenemos una linda sorpresa para ustedes y necesitamos que estos conceptos, estos principios estén en nuestra mente, en nuestra retina, y podamos considerar ciertos pasajes con una interpretación correcta. Entonces, 3 idiomas en la Biblia: hebreo en su mayoría para el Antiguo Testamento, salvo algunos pasajes que fueron escritos en arameo, y en el Nuevo Testamento el griego, con el dialecto koiné, el griego koiné. La autenticidad del texto. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Terry, que es un autor, es un teólogo reconocido, enumera 5 principios para que podamos depurar las eventuales corrupciones que algún texto pueda presentar. Pero ¿cómo? Si la palabra del Señor es inefable.
no tiene errores. La palabra del Señor no se contradice. ¿Cómo puede ser que alguien me recomiende siquiera estar preparado para corregir o depurar algunas alteraciones del texto? Bueno, como hemos dicho, a modo de ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, los hagiógrafos, los copistas, tenían la rigurosa labor de copiar de otras copias, de las copias más antiguas existentes de la palabra del Señor, lo que decía. Añadían ciertos signos, ciertos puntitos que hacían diferencias y que daba a criterio y a juicio del que estaba copiando agregar comentarios o añadir otro tipo de comentarios. ¿Para qué? Para facilitar la interpretación o lectura de quien iba a tener en sus manos ese escrito. Recordemos que los originales, es decir, los primeros libros o conocidos los autógrafos, que es el material original, el que tiene la firma de Moisés, eso ya no existen. Sino lo que tenemos hoy son copias de copias, pero copias muy antiguas. Tenemos más de 5.000 copias que no se contradicen, copias de copias que reafirman y confirman las enseñanzas elementales, y por eso con toda seguridad decimos que la Biblia es inefable, que la Biblia no tiene contradicciones ni errores. Pero nuestra responsabilidad, es depurar cualquier atisbo de la intención que tuvo el copista respecto de ciertos temas. Por ejemplo, en el libro de Juan, cuando se nos narra ese episodio del paralítico y que tiene que meterse a esa pileta antes que los demás cuando el ángel mueve las aguas, esa expresión cuando el ángel mueve las aguas está entre paréntesis y no están los originales. No está. ¿Y por qué está ahí? Es porque el copista consideró necesario explicar que era la costumbre de la época, o se creía, era el concepto mitológico, espiritual, era un concepto desarrollado a lo largo de la historia, del tiempo, que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas y el primero que se zambullía era sano. Esa explicación no está en el original. Y lo que Terry nos va a enumerar acá son principios para que depuremos, para que eliminemos las eventuales incorporaciones o corrupciones que algún texto pueda presentar. La primera es una variante que es apoyada por el testimonio combinado de los más antiguos manuscritos, de las más tempranas versiones y de las citas patrísticas, es decir, los padres de la fe, es por lo general y sin duda alguna la variante genuina del autógrafo original, es decir, del libro escrito por primera vez, de la carta, de la epístola que tuvo la firma de Pablo. La variante combinada con los escritos más antiguos, con las copias más antiguas y aquellas versiones más nuevas, tanto de los padres de la fe como las que tenemos a disposición, es un principio que tenemos que considerar para lograr la unicidad del texto, para evitar que exista la contradicción o la corrupción. La autoridad y valor de una variante no depende del número de manuscritos en que se encuentra, sino de la época, del carácter y del lugar de los mismos. Hay una correlación de hechos acá para legitimar un texto respecto de su autenticidad. ¿Qué más tenemos? La variante que concuerda con el estilo peculiar de un escritor, con el contexto y con la naturaleza del tema, es preferible a la que carece de estos puntos internos de apoyo. Claro, por ejemplo, si vamos a estudiar las epístolas de Pablo, vamos a darnos cuenta que Pablo tiene un estilo de escribir. Y cuando desarrollamos el análisis interpretativo de un texto, sabemos que la forma de escribir está tan clara porque corresponde al autor.
Muchos creen que la epístola a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Otros creen que no fue él. Y la mayor discrepancia respecto de quién la escribió o no, precisamente es la forma de escribir, que no es tan parecida a la de Pablo, y es un argumento que nos permite, por ejemplo, evaluar y comparar de una manera objetiva la autenticidad de un texto. Número 4, la variante más breve debe ser preferida a la más larga. Y número 5, la más difícil y oscura es más fiable que la que resulta más sencilla. Esta regla se aplica especialmente en los pasajes en que fácilmente el copista pudo verse tentado a suavizar o simplificar el lenguaje o bien aclarar una dificultad aparente. Son principios que nos permiten verificar la autenticidad del texto que queremos estudiar, que queremos interpretar. Ahora vamos a ver el análisis lingüístico del texto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaba estudiar el lenguaje, o en mi época en el colegio se le llamaba castellano, y aprendí muchas cosas, como por ejemplo que en la oración se divide en dos, que es el sujeto y el predicado. Y la acción del sujeto precisamente está en el predicado, está el núcleo, y hay varios elementos que desarrollamos en función de nuestra estructura. Es por eso que el método gramático histórico nos permite también analizar la gramática del texto. Dentro de los elementos que nos provee este estudio es el análisis de las palabras. Sería un error empezar el análisis de un texto, de cualquier pasaje bíblico, estudiando por separado cada uno de sus vocablos. Debemos hacerlo en su conjunto. El valor de una palabra no depende de ella en sí misma, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Por ejemplo, Juan, cuando se refiere a Jesús que lloró, es uno de los versos más cortos del Nuevo Testamento. Y dice solamente Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Para llegar a entender por qué el Señor experimentó la palabra dice que se conmovió por dentro y los demás le vieron llorar, tenemos que necesariamente leer el contexto, los pasajes que están antes de ese episodio en particular. Alguno puede decir, no, es que Jesús lloró porque murió su amigo, Lázaro, y lo quería mucho. Y si el Señor lloró por su amigo, ¿cuánto más nosotros tenemos que llorar por quienes sufren, que son nuestros amigos, nuestra familia? ¿Pero será esa la interpretación correcta del texto? ¿Qué cree usted? Por eso es importante desarrollar estas herramientas que nos permiten una correcta interpretación. La respuesta es no. Jesús no lloró por eso. Sí, la respuesta es no. De hecho, en todo ese capítulo y antes del capítulo 10, Juan viene hablando de la poca fe de sus discípulos, de la incredulidad. Jesús sabía que Lázaro iba a morir y les dijo a sus discípulos, Lázaro va a morir, pero vamos allá y lo vamos a ver vivir. Y ellos no creyeron. Y Jesús llega a un punto en que le conmueve la incredulidad de sus amigos. El tema no es la resurrección. El Señor sabía lo que iba a hacer. El tema es el no creer. Y eso conmueve el corazón de nuestro Señor. Es distinto, es muy distinto. Pero para llegar a esa conclusión tenemos que estudiar el valor no solo de esa palabra o frase en particular, sino de la construcción de todo el texto. Y es aconsejable iniciar el análisis lingüístico con
una lectura del contexto en un sentido amplio. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál es el texto que tenemos que estudiar en su contexto? Por lo general, el Nuevo Testamento está muy marcado el inicio y fin de una escena, por decirlo algo. Generalmente, un texto comienza cuando el autor señala, en el día número tanto, aconteció esto. Y la siguiente mañana, es decir, ahí se marca la división natural del pasaje. Y es ese pasaje el que debiéramos considerar respecto a un texto específico que se encuentra inserto en él. No se trata de leer todo el capítulo, no se trata de leer todo el libro necesariamente o toda la Biblia para llegar a conocer el contexto, sino que de manera natural esta división la encontramos en el mismo texto. Y de paso decir que en los originales no están separados ni por capítulos, ni por títulos, ni por versículos. Ese trabajo se hizo mucho después y en la mayoría de ellos son un aporte, pero en otros corta de manera drástica lo que el relato quiere decir. Tenemos que determinar de manera personal el campo de acción del texto y su contexto. Alguien dijo, y lo dijo muy bien, es un dicho bastante popular, que un texto sin un contexto es solo un pretexto. Sí. ¿Qué más tenemos? En algunos casos, el contexto puede ser la totalidad del texto en que se encuentra el pasaje. Sí, es lo que acabo de decir. Y se debe analizar la jerarquía de los elementos del texto, con el fin de lograr identificar los elementos principales, los elementos que se subordinan al principal, el elemento esencial y aquellos que no son esenciales, pero sí contribuyen al relato. Los detalles, por ejemplo, lo que escribió Jesús en la arena cuando estaban condenando a una mujer sorprendida en adulterio, son detalles, pero no es el acto mismo, no es el texto principal, no es el mensaje principal que nosotros queramos destacar. Si nosotros consideramos, por ejemplo, ese pasaje que dice que Jesús escribió en la arena y hacemos de ese versículo una predicación, sería muy peligroso atribuir al texto algo que no dice. Son detalles, son elementos no esenciales que se subordinan a un mensaje mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que en ese relato tenemos que rescatar? Claro, que Jesús tuvo compasión de esta mujer, que la llamó al arrepentimiento, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Podemos extraer varias enseñanzas de ese mensaje, pero la riqueza de su significado va a depender en la armonía en que nosotros podamos analizar y separar las ideas o los elementos principales respecto a aquellos que se deben subordinar a ellos o aquellos que no son lo esencial en el relato. Yo le aconsejo que cuando usted tome la palabra, tome su Biblia y quiera preparar un ejercicio de interpretación, hágase ese ejemplo. Anote cuál es las palabras o el texto esencial, cuáles son los que se subordinan a él, cuáles son los que aportan realmente y cuáles son aquellos que son complementarios. Luego, se deben seleccionar las palabras que se consideren claves en el texto. Claro, si vamos a hablar de la salvación y vamos a utilizar Juan capítulo 3 y llegamos al versículo 16, ahí la palabra clave es que Dios amó al mundo. Sí, el amor de Dios es el versículo que resume toda la Biblia. El amor de Dios. Y todo aquel que crea en Jesús será salvo. ¿Porque lo merecíamos nosotros? No, es porque viene de Dios. Seleccionamos entonces del texto aquellas palabras que consideramos clave. ¿Qué más? ¿Qué hacemos cuando una palabra
O dicho de otra manera, ¿cuándo una palabra debe ser considerada como significativa? Recuerden que en la parte anterior hablábamos de que teníamos que seleccionar las palabras que consideremos claves en el texto. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuándo es que nosotros podemos decir, esta palabra parece que es realmente significativa? Bueno, aquí hay algunas pautas que nos van a permitir a discriminar y escoger aquellas palabras del texto que estamos estudiando como significativa. La primera es cuando esta palabra desarrolla un papel clave en el pasaje que se interpreta. Volvamos a Juan 3:16. ¿Qué pasaría si no está escrita la palabra amó? Dios amó. Ahí se nos cae todo el versículo. Esa sería la palabra clave, el amor de Dios. Y ahí podemos preparar una predicación basada en el amor de Dios. El amor de Dios da lo mejor, el amor de Dios permite disfrutar de la salvación, el amor de Dios exige que usted y yo podamos creer en el Señor. ¿Se da cuenta? Esa palabra es clave en el desarrollo del pasaje que queremos interpretar. Cuando esta palabra ha aparecido también frecuentemente en contextos anteriores. De hecho dice, Dios no vino a condenar al mundo, sino que lo vino a salvar. Y la idea se refuerza cuando consideramos que esa palabra es significativa. Es importante en el transcurso de la historia de la salvación anterior al texto. Es decir, que no hay una dicotomía, una ruptura en la idea, sino que en todo el texto va tomando fuerza y esa palabra es como que amarra las ideas. Sí. Cada una de las palabras que escojamos, que seleccionemos, debe ser examinada con el fin de determinar su significado. Y aquí es muy importante utilizar los diccionarios bíblicos, tanto en el hebreo para el Antiguo Testamento como en el griego para el Nuevo Testamento. Tenemos a disposición en Internet buenos diccionarios que nos permiten certificar lo que realmente quiso decir la palabra en el original. Por ejemplo, volvamos a Juan 3:16. La palabra que se utiliza para amor no es filio, tampoco es cero, sino que se utiliza el agapeo, es decir, un amor incondicional por parte de quien lo experimenta o lo evidencia. Es así como aman los padres. No es el amor que se tiene por los amigos, el amor filial, donde yo elijo en virtud a intereses comunes, a conveniencia, tantos otros factores. Y tenemos a nuestro alcance las herramientas para poder crecer en esto. Buenos diccionarios bíblicos, buenos diccionarios con comentarios también, hacen de este ejercicio aún más fácil y que está a la mano de cada uno de nosotros. Sigamos. Cuando una palabra tiene varios significados, ¿qué sentido debe escogerse como el correcto? Sí, y este es un escenario muy común, donde vemos que una palabra puede significar una cosa u otra. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí cuando una palabra puede llevarnos a una interpretación o puede llevarnos a otra interpretación? Y ahí tenemos que necesariamente recurrir a estos conceptos, a estas herramientas. En primer lugar, el significado dado por el propio autor al vocablo es suficiente. Sí, si vamos a estudiar, por ejemplo, doctrina de Gálatas o Romanos, y vamos a estudiar qué significa la ley, y una ley no solo refiriéndose a la ley de Moisés, sino que a las obras de la ley basadas en mi esfuerzo personal, claro, tenemos que distinguir muy bien qué es lo que el propio autor, le quiere dar a esa palabra el significado para aplicar en todo el desarrollo de su mensaje. El sentido de la palabra lo refuerzan otros vocablos. Por ejemplo, por la ley, nosotros no tenemos opción a la salvación. Por la ley, va a decir Pablo a los Gálatas,
necesitamos que un Salvador venga a rescatarnos, porque nadie puede cumplir la ley. Es decir, el sentido de la palabra lo va reforzando con otros conceptos, con otros vocablos. Otra más, el sentido de la palabra se descubre por contraste u oposición. Sí, es muy interesante hacer este ejercicio cuando nosotros consideramos lo que la palabra significa versus lo opuesto. Es como caen todas las diferencias y nos permite comparar de una manera mucho más práctica. Por ejemplo, Pablo nuevamente utiliza una manera antagónica de preguntarse realidades en cuanto a la doctrina. ¿Seguiremos pecando, por ejemplo, si sabemos que tenemos esta gracia para disfrutar? De ninguna manera. Es decir, que la ley nos esclaviza, y es decir, que si participamos del pecado, somos esclavos del pecado. El sentido de la palabra se descubre por el contraste u oposición en torno a ella. Y cuando una idea es expresada con frases análogas o paralelas o similares, generalmente se hace en el estilo de la poesía. Sí, cuando una palabra tiene un símil, se utiliza de otra manera, pero significa lo mismo, también es un argumento para inclinarse por el uso correcto de determinada palabra y no otra. La poesía tiene mucho de estos elementos, y cuando digo poesía me refiero a los libros poéticos, a los salmos, al Cantar de los Cantares, entre otros. Sigamos con este análisis lingüístico del texto. Se debe escoger dentro de los sinónimos aquel vocablo que guarde armonía con el texto. Aquí se nos está indicando que esa palabra tenemos que escogerla y tenemos que ver los sinónimos que nuestro diccionario bíblico o diccionario de la lengua española encontramos para determinada palabra. Y escogemos aquellos que guardan armonía con el texto. Otro ejercicio o herramienta es cuando no se sepa qué vocablo escoger, se debe deducir considerando cada una de sus acepciones y escoger aquella que mejor cuadre con el contexto. Es decir, esta palabra significa esto, también puede significar esto y también puede significar esto. Pero esta última es como que se aleja de la realidad. Estoy entre estas tres primeras, a ver, pero ¿cuál de ellas realmente calza de lleno con el texto? Entonces la escojo como una herramienta para dirimir y determinar qué palabra escoger. Y por último, debe existir una armonía con la cultura y contexto de la época. Yo no voy a escoger una palabra o un sinónimo, una palabra análoga o un símil en relación a una realidad que no estaban viviendo en esa época, sino que debe ser armónico con la cultura y contexto de la época. El estudio gramatical, otro aspecto que debemos considerar. Ya hemos visto lo que es el uso de las palabras, algunos usos bien concretos de sinónimos, cómo profundizar esos aspectos, y ahora nos corresponde ver un poco la gramática. Por lo general, en el hebreo el orden sintáctico usual es el complemento circunstancial, el predicado y sujeto. Es como al revés a la forma en que nosotros construimos una oración, pero puede variar en todas las formas posibles si se quiere cambiar la fuerza expresiva de una palabra. Por ejemplo, de los cielos, Dios, tú eres bueno. Reafirma la idea, el concepto de la soberanía de Dios respecto al universo, a todo lo que hay. Pero el orden lógico, según nuestro criterio de esa oración, es: el Dios de los cielos es bueno. El desorden gramatical que se produce ahí tiene una fuerte intención respecto a lo que se quiere potenciar. En el griego, el orden sintáctico es igual al español: sujeto, predicado y complemento, llámese calificativo,
Y cualquier modificación indica el realce que debe darse a una palabra o a enriquecer el estilo. Tenemos que considerar esto, porque si en el Nuevo Testamento vemos que una frase en el griego, en el original, tiene una sintaxis que no es común al uso habitual, es porque se quiere reforzar una palabra, es porque se quiere enriquecer el estilo. Es una forma de incrementar la intención del autor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, cuando se habla de plural, no se refiere a muchas personas muchas veces, sino que esa pluralidad se refiere a la excelencia de algo. Y generalmente se utiliza para referirse a Elohim, a Dios. El Salmo 1, bienaventurados, es decir, bienaventurados los hombres que confían en Dios. Y eso es un hebraísmo típico de la lengua, de la forma de aplicarlo, donde el plural no significa muchas veces, sino que se refiere a la magnificencia y perfección principalmente de Dios. Es muy interesante poder conocer estos detalles porque nos van a llevar a interpretar correctamente aspectos gramaticales y lo que quiere decir el texto. Tenemos también los modismos. ¿Qué son los modismos? Son los modos de hablar o de escribir que se suelen apartar de las reglas gramaticales y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indican las palabras. Yo sé que mis hermanos extranjeros nos van a entender mucho. Llegan a nuestro país donde no se habla español, sino que se habla chileno. Y en nuestro dialecto, en nuestro griego koinés, por decirlo de alguna manera, utilizamos muchos modismos, muchos. Y la mayoría de ellos tienen relación con los animales. Por ejemplo, cuando después del almuerzo se nos quitan las ganas de trabajar o producir, nos viene un decaimiento, decimos que se nos echó la yegua. No sé si lo has escuchado. Pero son expresiones que no tienen nada que ver con su significado literal, pero que intentan transmitir otra idea. A ver, ¿qué otros modismos podemos encontrar? Cuando necesitamos hacer una colecta de dinero con los amigos para comprar algo rico y no tenemos el dinero suficiente, decimos, hagamos una vaca, que es el acto de recolectar dinero entre todos para lograr comprar algo. ¿Se fija? Pero hacer una vaca en su sentido literal no tiene ninguna lógica, ninguna explicación. Así como en nuestro idioma, en el chileno, hay modismos, también los hay en el hebreo y también los hay en el griego. Y nuestra función, nuestra responsabilidad es descubrirlos para saber qué realmente quiere decir el autor. ¿Se da cuenta que leer la Biblia no es solo leer, sino que es interpretar correctamente? Y para ello, necesariamente debemos analizar la lingüística del texto, las palabras que se utilizan, pero también los modismos. Los modismos son agrupados en lo siguiente, y esto es muy interesante, porque nos va a permitir avanzar y descubrir que lo que significan determinadas expresiones no es lo que realmente el autor quiere decir, o al revés, lo que el autor dice no es lo que realmente significa. A ver, ¿qué tipo de modismos tenemos en la palabra del Señor? Tenemos al menos 5. El uso de lo absoluto por lo relativo, ya lo voy a explicar. El uso de lo relativo por lo absoluto. ¿Qué otro modismo? Los modismos de filiación, los modismos de tiempo y los antropomorfismos. Todos estos son modismos que se utilizan en la palabra del Señor y que tenemos que detectarlos
y encontrar una interpretación correcta. Por ejemplo, el uso de lo absoluto por lo relativo. Un ejemplo concreto es lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice este relato? Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguien interpreta este texto de manera literal, podría llegar a la conclusión que tiene que odiar a toda su familia y ser odiado por ella para recién ahí ser un verdadero discípulo. Pero esto es un modismo, donde se utiliza lo absoluto por lo relativo. Y aborrecer no debe interpretarse en forma literal, sino que el autor quiere transmitir un modismo, una expresión utilizada en la época para que el amor que se tenga por los padres en comparación al amor que se tiene por el Señor parezca odio. Dicho de otra manera, que debemos amar más al Señor que a cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta que la interpretación de acuerdo al modismo es absolutamente distinta? Claro, le da un sentido distinto, le da una interpretación distinta. Y nosotros, para poder interpretar correctamente la palabra del Señor, tenemos que manejar y conocer este análisis lingüístico del texto. Por ejemplo, cuando se utilizan los modismos de filiación, filio, es decir, de descendencia, de hijo, hijos de Abraham somos. ¿Por qué tú nos dices que somos hijos del diablo? Esa fue la respuesta de los fariseos ante el Señor, cuando el Señor les acusó y les dijo: vuestro padre es el diablo, porque las obras que él hace, ustedes también las hacen. Y ahí estos fariseos: nosotros somos hijos de Abraham. Aquí no quiere decir que ellos sean los hijos legítimos de Abraham, sino que se refiere a una descendencia, a un modismo filial, es decir, que tienen la misma línea genealógica, el mismo ADN, la misma sangre, son chilenos, por decirlo de alguna manera, somos todos hijos de la patria, por decirlo de otra manera. Esa es nuestra patria, esa es nuestra identidad, no el diablo. Modismos de tiempo, cuando se refiere a que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches sepultado, pero vemos que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, solo 2 noches. Entonces, ¿cómo se ocurre ahí? Bueno, el día judío era separado desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y ahí comenzaba la noche, y desde el momento en que se vivía una parte del día o de la noche era considerado como que se vivía todo el proceso del día o de la noche. Por eso en el tercer día o estuvo 3 noches ahí, significa o se aplica un modismo de tiempo donde se relativiza o se le da la misma margen de igualdad respecto a otro día u otro tiempo. Y este antropomorfismo se utiliza mucho en el Antiguo Testamento cuando a Dios se le atribuyen rasgos humanos solo para comprender de una mayor cercanía lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, cuando el autor dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, no hay que interpretarlo de manera literal tampoco, sino que se refiere al hecho de que si hubiese la oportunidad de volver atrás, se harían las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, cuando se dice Dios se duele de nosotros, cuando el Espíritu Santo se contrita dentro de su ser por nuestras fallas, son rasgos que nosotros entendemos porque lo vivimos y nos permiten entender y aplicar cómo esa realidad también la estuviese viviendo el Señor. Son comparaciones, no son literales. Por ejemplo, la mano de Dios estuvo conmigo, no se refiere a que la inmensa mano de Dios me acarició, sino que se refiere
al respaldo, se refiere al hecho de que Dios está con uno, conmigo, que está con nosotros y no nos dejará. Y así sucesivamente. Se le atribuyen rasgos humanos a la providencia, a la esencia misma de Dios, solo para que comprendamos lo que eso significa para nosotros. Pero en ningún caso se interpreta de manera literal. ¿Es importante conocer los modismos? Por supuesto que es importante, porque nos va a dar una forma de interpretar fielmente lo que el texto quiere decir. La tarea es que lo conozcamos, que lo desarrollemos, que investiguemos y que seamos capaces de tomar un versículo, tomar un texto y darle la interpretación correcta, considerando todos los aspectos gramaticales, históricos, lingüísticos, desarrollar este lindo ejercicio de interpretación para comprender en su profundidad lo que la palabra de Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos. Y por último tenemos esta sección del contexto y pasajes paralelos. El contexto va a iluminar el significado de los términos y hace más concreto su contenido. Por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, cuando Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y Juan aclara que Jesús lo dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. El contexto de ese pasaje no es lo que dice esos dos versículos, sino que comienza en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 7, cuando Jesús quiere ir a Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos era una de las más importantes del pueblo de Israel, donde se conmemoraba el peregrinaje en el desierto. Y el pueblo o las familias tenían que ir a vivir fuera de su casa, en tiendas, en carpas, y de esa manera recordaban y conmemoraban la provisión de Dios por todo el peregrinaje en el desierto. Esa fiesta duraba 7 días, pero 7 días más 1, es decir, 8 días, donde el último día era el más importante. ¿Por qué? Porque los sacerdotes venían, rodeaban el templo y hacían una linda caravana con vasijas llenas de agua, porque ese día se recordaba la provisión de Dios en el desierto con el agua. Y por eso Juan dice: en el último día de la fiesta, es decir, en el día más importante, cuando se recordaba ese hecho sobrenatural, la provisión de agua por parte de Dios, el Señor alza la voz y dice: si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta que el contexto le da una riqueza, ilumina el significado de los términos y hace del contenido de una manera tan concreta? Sí, por eso es importante el contexto. Expresa además la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. Se potencia, se complementa. El contexto tiene una extensión remota o inmediata. El primero hace alusión a prácticamente toda la escritura, es decir, el contexto remoto puede referirse a todo el libro, a todo lo que el autor ha escrito, o a toda la división del Antiguo o Nuevo Testamento, o a toda la Biblia, o la inmediata, que se refiere al pasaje más próximo, a lo que está viviendo en conformidad al tiempo en que se está desarrollando la escena. Y hay algunos tipos de contextos. El lógico, cuando las ideas del texto aparecen vinculadas en la línea de pensamiento de toda la sección, es un argumento lógico, un contexto lógico que no rompe la idea, que la mantiene. Y está también el contexto histórico, cuando existe una relación con determinados hechos o acontecimientos. Por ejemplo, para referirnos a este contexto histórico y queremos ver el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, necesariamente tenemos que descubrir cuáles fueron los viajes misioneros de Pablo, cuál fue el primero y dónde
y de dónde partió hasta dónde llegó y por dónde pasó. ¿Cuál fue el segundo? Y el mismo ejercicio, para establecer qué cosa, el contexto en función a las distintas iglesias que se fundaron, en los años que se fundaron, y eso nos permite armar un escenario sabiendo el orden, lugares y fechas. Sí, es muy práctico y muy valioso también. Y un argumento teológico, un contexto teológico, cuando el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, como sucede en numerosos pasajes de Gálatas y Romanos, donde Pablo escribe a los Gálatas y también escribe a los romanos, y es como que hacen referencias cruzadas a lo que se está diciendo, cuando el texto y su contenido forma parte de un argumento doctrinal. Es un contexto teológico, donde para formar una doctrina yo necesito ir a varios pasajes. Estas divisiones pueden experimentar una combinación doble o triple de contexto, es decir, participa tanto la de carácter lógico como de histórico o teológico. Sí. Y por último, los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? No siempre el contexto aporta la luz necesaria para interpretar correctamente el texto. Para ello, debemos recurrir a los pasajes paralelos, que son pasajes en otros lugares de la Biblia que se refieren a lo mismo, a la misma temática. En el uso de los pasajes paralelos se nos permite además entender mejor el texto que tratamos de interpretar. Sí, es una gran herramienta porque nos permite interpretar mejor lo que el texto quiere decir, como también obtener una perspectiva más amplia de su significado, como de sus aplicaciones. Es lógico cuando la idea del texto aparece vinculada en la línea de pensamiento de toda la sección, y estos paralelos pueden ser verbales, cuando en ellos se encuentra la misma palabra o frase que en el texto con un sentido idóneo o semejante. Por ejemplo, si vamos a hablar de la resurrección, ¿pero qué tipo de resurrección? La resurrección de los muertos en Cristo, tenemos que ir a los pasajes cuando Pablo habla de eso. Vemos que en Corintios está esa doctrina, vemos que en Tesalónica está esa doctrina, Juan también habla de la resurrección en el Apocalipsis. Entonces hacemos un listado de los versículos que tengan la idea afín o se encuentra la misma palabra o frase que en el texto que hemos escogido. Esos son los paralelos verbales. Y están los conceptuales. Es donde hay correlación de ideas a pesar de que éstas se expresan con diferentes palabras. Hemos hablado de la resurrección. Y tal vez Efesios capítulo 1 no dice resurrección, pero sí dice que el Señor nos preparó una herencia. Y esa herencia se manifiesta cuando nosotros tengamos comunión con el Señor y estemos por siempre con Él. Y para llegar a ese punto, o tendremos que resucitar, o tendremos que ser transformados en el aire, en el arrebatamiento. ¿Se fijan? Aunque no hay una armonía verbal, aunque diga lo mismo, pero el concepto es lo mismo. Es donde existe una correlación de ideas, a pesar de que éstas se expresan con palabras distintas. Y nuestra labor, nuestra tarea, es poder identificarlas para poder aplicarlas en una correcta interpretación. Para utilizar correctamente los paralelos, se debe seguir el siguiente orden. Número 1, buscarlos en primer lugar en el mismo libro. Sí, esa es la primera regla. Buscar ese paralelo si está presente en el mismo libro. ¿Por qué? Porque el autor tiene la visión amplia de lo que quiere transmitir, y si va a ocupar mismas citas o mismos conceptos en el resto de la carta o del libro, va a ser del estudio o de la interpretación mucho más sólida, mucho más potente. En segundo lugar, priorizar aquellos que aparezcan en libros o secciones con temáticas afines. Si voy a hablar de la ley, en el Nuevo Testamento, el triste impacto de la ley en el hombre,
no tengo que tomar como referencia pasajes solo del Antiguo Testamento, sino que elementos doctrinales que refuercen ese concepto que yo quiero destacar y se encuentran precisamente en las cartas de Pablo. Y priorizar a aquellos que guarden relación en cuanto a géneros literarios. Es decir, si yo quiero hablar de apocalíptica, si quiero hablar de este género apocalíptico, que no solo está presente en el libro de Apocalipsis, sino que está en Daniel, está en Mateo, está en libros apócrifos, el Apocalipsis de Noé y varios otros más, tengo que analizar el texto en función al género en el cual fue escrito. Yo no puedo comparar un texto de Daniel, que tiene esta particularidad de estudiar los tiempos finales, con un pasaje que tal vez tenga relación, pero se encuentra en los Cantares, es decir, un libro poético. No, tiene que ser en armonía con su género literario. Esa ha sido la clase de estudio bíblico de hoy. Como podrán ver, hay varios tips, hay varias herramientas que tenemos que anotar, destacar y tratar de llevar a la práctica. ¿Por qué digo tratar? Porque no es un imposible, no está reservado solo para los que predican la palabra, solo para los pastores, solo para aquellos que son teólogos o quieran serlo, sino que está a nuestra disposición. Son herramientas que nos van a permitir a nosotros mismos sacar nuestras propias conclusiones. Y es el Espíritu Santo el que nos va a hablar. Es la palabra misma la que nos va a hablar. Es tan interesante descubrir de manera certera lo que la palabra del Señor quiere decir, que junto a los pastores del Templo Central nos ha impulsado ese deseo, ese motivo para desarrollar este tema. Que donde estemos, en nuestras casas, con el tiempo que dispongamos para prepararnos, para estudiar la palabra del Señor, que lo hagamos con ciertos parámetros, que lo hagamos de acuerdo a herramientas que nos permitan descubrir lo que la palabra quiere decir. En el fondo, queridos hermanos, queremos invitarles a que se sumerjan en la profundidad de su palabra. Van a conocer más a Dios, van a amar más a Dios, sus vidas no van a ser las mismas, van a ser transformados. Todo lo que estamos compartiendo son herramientas solamente que van a permitir hacer de esto algo un poco más fácil. Pero recuerden que el crecimiento lo da Dios, que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a enseñar. Y si tenemos esta herramienta, va a ser de nosotros, hombres y mujeres, un poco más preparados en este tiempo en que tanto lo necesitamos. Yo le quiero animar que el próximo jueves, si el Señor así lo permita, pueda participar de la última clase que estamos dando de interpretación bíblica o principios de hermenéutica, porque en el mes de julio vamos a desarrollar otro tema muy interesante que precisamente vamos a requerir una base para poder llegar a una correcta interpretación. ¿Qué tema será? No se pierda nuestra próxima reunión, ya ahí daremos el tema. Me despido, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Saludos a sus familias, a sus hijos, a sus esposas. Cuídense, por favor, quédense en casa, por favor. Hagamos caso a las instrucciones que la autoridad sanitaria nos ha dado y anhelemos pronto volver a vernos. Que el Señor les bendiga ricamente y este domingo a las 11 de la mañana la maravillosa posibilidad de disfrutar un nuevo culto, si el Señor así lo permite. Nos vemos. Chao.